Hola, mi nombre es Karen Romero, soy de cuarto semestre de la carrera de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Izabal, UNIZAP. Voy a hablarles un poco sobre el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Antes de explicarles qué es y cuáles son sus características, quiero hablarles un poco sobre su historia. Nos iremos entonces al siglo XIX, en donde encontraremos que la primera persona que hizo mención sobre el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo fue el psiquiatra Esquirol, llamando la atención de otros autores sobre la salud mental. Sin embargo, fue hasta el siglo XX en donde Freud señaló que las personas con este trastorno se caracterizan por tres elementos, los cuales son el orden, la escrupulosidad y la obstinación. Otros autores, como Ernest Jones, describieron a estos individuos como preocupados por la limpieza, el dinero y el tiempo. Estas observaciones fueron repetidamente citadas y ampliadas por la posterior literatura psicoanalítica, en la que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo a menudo era catalogado como carácter anal, y en la de otras orientaciones diferentes. La descripción que ofrece el DSM del trastorno está estrechamente vinculada con esas primeras observaciones clínicas, y es uno de los pocos trastornos de la personalidad que ha sido incluido en todas las versiones del DSM. En la psicopatología europea, este trastorno ha sido catalogado como trastorno anacástico de la personalidad, un término empleado por Kretschmer y Schneider en los años 20 y que es utilizado en la CIE-10. De hecho, en la 10ª edición de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, el TOC-P aparece con el nombre de trastorno anacástico de la personalidad, pero en el DSM-1 y en el DSM-3, el TOC-P se denominó personalidad compulsiva y trastorno compulsivo de la personalidad, respectivamente, mientras que en el DSM-2 se empleó el término personalidad obsesiva compulsiva, y en el DSM-4 y en el DSM-5 este se cataloga como trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. Ya sabiendo un poquito más sobre quiénes fueron los autores que mencionaron o descubrieron estas características de la personalidad de este trastorno, vamos a hablar un poco sobre la etiología. Como han señalado algunos expertos, la observación freudiana de que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo deriva de las dificultades ocurridas durante el estadio anal del desarrollo psicosexual, el cual se da entre los 2 a los 4 años de edad. Fue posteriormente elaborado y hay un eco en pensadores psicoanalíticos como Karl Abraham y Wilhelm Reich, lo cual en su teoría indican que se debe a una mala educación de esfínter y a que la educación infantil fue muy exigente. Cuando hablamos de que la educación infantil fue muy exigente, nos referimos a la educación que los padres le dieron a estos niños en los momentos que les exigían que hicieran las cosas perfectamente. Entonces, eso fue como que un pequeño detonante que para ese trastorno. Entonces, ya en las primeras etapas de la vida adulta se fueron manifestando
ciertos elementos hasta llegar a su desarrollo completo. Entonces, en resumen, el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. Según los criterios de diagnóstico del DSM-5, estos se pueden manifestar por 4 o más de los siguientes. Bueno, estos criterios son 8, los cuales yo voy a dividir en 2 ejemplos. Uno de ellos va a ser el conejo de la caricatura de Disney, Winnie the Pooh, ya que este conejo va a representar 4 de los primeros criterios del diagnóstico, y los otros 4 lo va a representar el personaje de Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter. Entonces empecemos con el primer criterio. Criterio número 1. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de la actividad. En algunas ocasiones suelen perder las listas que hacen y en lugar de volver a hacerla pierden tiempo en buscarla. Tendré que explicarle a nuestro nuevo invitado cómo hacemos las cosas aquí. Para el festejo anual, la lista dice al empezar tener los huevos y seguir colocación. Luego 2, teñirlos y pintarlos y sacarlos y secarlos y alinearlos con exacta precisión. Apilarlos y empacarlos, enlistar para rastrearlos, se hacen lazos y en canastas quedan ya. Los contamos con certeza, decoramos con presteza, terminamos y podemos festejar. Pues de ese modo debe hacerse, ir por pasos, solo así se puede preparar para comenzar a empezar a estar listos a iniciar. ¡Oh, Dios! ¿Listos para trabajar? ¡Yo primero! Bueno, tengo todas las tareas asignadas en mi lista. ¡Yo quiero esto! Yo hago las canastas. Un momento. ¡Rojo lo haré! ¡Ese es azul! Este usaré. ¡Es para Pooh! Este pincel. ¡No es para ti! El lazo haré. ¡Detente ahí! ¿Y en qué puedo ayudar? Ponte a pegar y a recortar. Pues algo nuevo hay que inventar. ¿Rayas quizá? Genial. No. Sin disfrutar. Es sistematizar, cuantificar y coordinar y organizar o nunca lograremos terminar. Muy atentos, concentrados, pues se requiere de orden, control. Se pinta, se seca, se empaca, se arregla. Nuestra meta exige colaboración. ¡Rojo lo haré! Muy atentos, Tal vez azul. concentrados. Yo las canastas. Se ha Yo salido secaré. ya de control. Yo hago el láser. Pinto y seco. Yo escribiré. Guardo arreglo. ¡No fue nada! ¡Lo logramos! Falta poco y terminamos. Están empacados. Un momento. ¡Mejor con rayas! Esto no se hace así. Nicolás. No se las esperen. flores. ¡Alto! Ahí tienes, ¿lo ves? ¿Ves lo que estaban haciendo? Bueno, no es Oblivio. Todos estaban divirtiendo. ¿Así? Criterio número 2. Muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas. Un ejemplo adicional a este es que sería incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares demasiado estrictos. Solo un día visitando a mis parientes. Les voy a decir a mis amigos. ¡Ah! Estarán tan contentos que sin duda me harán una fiesta de despedida. Y eso ensuciaría mi casa. Tendría que trabajar para limpiarla. Y si tengo que trabajar, no puedo irme de vacaciones. Así que tendré que irme sin decirle.
Criterio número 3. Muestra una dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y a los amigos. No estoy molesto. Soy muy dichoso. Muy dichoso. Claro. Miren cuánto trabajo tengo que hacer. Es un hermoso regalo de bienvenida. Nunca más tendré que salir de vacaciones. Me da gusto que te haya gustado. ¡Oigan! Criterio número 4. Es demasiado consciente, escrupuloso e inflexible en materia de moralidad, ética o valores, que no se explica por una identificación cultural o religiosa. ¡Qué bueno que todos están aquí! ¡Una terrible tormenta se dirige! ¡Ah! ¿Qué creen que hacen? ¿Rayas? ¿Resortes? ¿Acaso están dementes? Deben cubrir las ventanas, contar provisiones, reunir leña. ¡El invierno está aquí! Y ustedes no están listos. ¿Cómo pueden perder el tiempo con...? ¿Cómo puedo yo perder el tiempo? Tengo cosas más importantes que hacer. Al menos aún sé lo que en realidad es importante. No, aquí concluimos la primera parte de los criterios del diagnóstico del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Entonces ya vamos a utilizar nuestro segundo ejemplo, que sería el personaje de Dolores Umbridge de la saga de Harry Potter. Entonces nuestro quinto criterio sería el cual es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental. El sexto criterio: está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Séptimo criterio: es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras. Y por último, el octavo criterio muestra rigidez y obstinación. A continuación veremos una escena de Dolores Umbridge donde ella representa algunos criterios o características del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Con las prácticas disciplinarias establecidas. Seré boba, pero suena como si cuestionase mi autoridad en mi propia clase. Minerva. En absoluto, Dolores. Tan solo sus métodos medievales. Lo siento mucho, querida. Pero cuestionar mis prácticas es cuestionar al ministerio y por extensión al mismísimo ministro. Soy una mujer transigente, pero si hay algo que no tolero es la deslealtad. Deslealtad. Las cosas en Hogwarts están mucho peor de lo que me temía. Cornelius querrá tomar medidas de inmediato. ¿Qué le ha pasado a Dumbledore? Tras haber revolucionado la enseñanza de la defensa contra las artes oscuras, Dolores Umbridge, como suma inquisidora, tendrá poderes para encauzar los usos en franca decadencia de la escuela Hogwarts. Soñar. Solo una pregunta, querida. ¿Cuánto tiempo lleva en este puesto exactamente? Su primera opción fue la asignatura de defensa contra las artes oscuras, ¿es eso correcto? Sí. ¿No fue admitido? Obviamente.
características de diagnósticos. Tienden a ser demasiado cautelosos, prestan mucha atención a los detalles y buscan posibles errores. El perfeccionismo autoimpuesto y los altos estándares de desempeño pueden causarles a esos individuos una disfunción y estrés significativos, lo que los lleva a involucrarse en proyectos de manera muy convincente. Muestran también una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, con exclusión a las actividades de ocio y a las amistades. Las personas con este trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo pueden ser demasiado concienzudas o cuidadosas, también rígidas en cuestiones de moralidad, ética o valores. Pueden obligarse a sí mismo y a otros a seguir estrictos principios morales y reglas de funcionamiento muy estrictas. También son despiadadamente autocríticos de sus errores, mostrando poca o ninguna autocrítica violenta y autocompasión. Con estas características podemos darnos cuenta que las tienen estos dos personajes, el conejo de Winnie the Pooh y el personaje de Dolores Umbridge. Ahora bien, en la prevalencia, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo es uno de los trastornos de las personalidades con más prevalencia, ya que se estima que el 2.1 al 7.9% de la población general lo padece. El tratamiento es más que todo la psicoterapia psicodinámica tradicional. A menudo este tratamiento se suele elegir para tratar el TOC-P. Puede ser favorable a un largo plazo, sin embargo, hay poca información de un control de tratamiento que sea efectivo para ese tipo de trastorno. Sin embargo, se puede acompañar y puede ser el resultado muy útil si se acompaña con fármacos. La diferencia entre el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad TOC-P y el trastorno obsesivo-compulsivo TOC, hay una gran diferencia, ya que el TOC es un trastorno de ansiedad. Eso quiere decir un temor o ansiedad poco realista e irracional de la intensidad que provoca incapacidad, mientras que el TOC-P, el cual es el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, tiene un patrón crónico de una personalidad inflexible y distorsionada, patrones de comportamiento. Aunque el TOC y el TOC-P involucran comportamientos obsesivos y compulsivos, el TOC es un padecimiento más severo e incapacitante. La mayoría de las personas con TOC y trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, TOC-P, llevan vidas relativamente normales y tienen amigos y trabajos normales. El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad se puede diagnosticar de una mala manera, ya que se puede confundir con el trastorno obsesivo-compulsivo, mientras que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo tiende a ser una condición crónica que incluye rasgos como una atención obsesiva a los detalles, inflexibilidad y perfeccionismo. Esas características se diferencian a las del TOC, ya que el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo carece de rituales y de una severa ansiedad que son comunes en el TOC. El paciente con TOC tiene conductas que son molestas para el distónicas, mientras que en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo no lo son. Los síntomas del TOC aumentan y disminuyen su intensidad con frecuencia.
mientras que los rasgos del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo perduran. También hay otra diferencia entre estos dos trastornos, que una persona con TOC es consciente de su padecimiento, al contrario de una persona con trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, no es consciente y cree que sus conductas son normales, y en el momento en que esta persona llegue a buscar una terapia psicológica, no va a ir porque crea que tiene un problema con su personalidad, sino que va a ir por otro motivo, porque no sabe que está padeciendo o que tiene este trastorno de personalidad. Espero que les haya gustado mi video. Si tienen alguna duda o quieren ver un video más cortito, les voy a dejar el link para que puedan ver de una manera más resumida qué es ese trastorno. Gracias.